Bienvenidos a De Nachitos Podcast. Les hablo acá desde el sur profundo de Chile, la verdad. O no tan profundo, bueno, lo dejaremos para la imaginación. La verdad es que hace tiempo que estaba pensando en un tema del cual hablar, del cual hacer un podcast. He tenido distintos y diversos intentos de hacer de repente streaming, canales de YouTube con un relativo éxito, digamos, pero creo que el formato que más me acomoda es el de hablar, es el de simplemente mirar al micrófono y divagar un poco de diferentes ideas del mundo del deporte, a veces tecnología un poquito, y de las cosas que me llaman la atención. Creo que este formato es un formato que nos permite profundizar más algunos temas y además de poder quizás, ¿por qué no?, ser la compañía de algunas personas que estén en la micro, andando en bici no, en el auto quizás, o trabajando también, hablando de diversos temas que a mí me llaman la atención y que creo que le podrían llamar la atención a muchas personas. Y sin más dilación, el tema de hoy tiene que ver con la cabra, the GOAT, o digamos la forma en que tienen los gringos de decirle a the great player of... No, mentira. Me corté un poco, pero no importa. Cuando hablan de la cabra, de GOAT, hablan del mejor de todos los tiempos. Y han salido bastantes discusiones acerca de esto. He visto canales relativamente exitosos y nuevos de YouTube que ahora hablan de tirar factos, de tirar datos, y esto es un facto, este es el mejor de todos los tiempos, top 3 jugadores. Y creo que independientemente del deporte del que estemos hablando, es un tema que es bastante complejo, bastante no peligroso, perdón, no era la palabra que quería decir, pero sí bastante disuasivo y que dice mucho también de la subjetividad que tiene el modo de análisis que tenemos de los deportes. O sea, quién es el GOAT, quién es el mejor de todos los tiempos del fútbol, el mejor de todos los tiempos del tenis, quién es el mejor deportista de todos los tiempos. El mejor deportista, o sea, primero que nada, ¿es posible llegar a esa conclusión? ¿Es posible siquiera vincularse y atreverse a hacerse esa pregunta? Bueno, mucha gente se la hace. Simplemente, también si es necesaria hacerse esa pregunta, yo creo que sí es necesario. eh, por- Porque primero por algo mucha gente lo hace, como juego, independientemente de cosas, pero el defender una postura respecto al deporte también tiene que ver con la forma en que miramos el deporte y la forma en que esto nos entretiene y nos transmite ciertas cosas. Algunos que creen que es el mejor de todos los tiempos, y ocupan criterios lo más objetivos fríos que podrían ser, que es simplemente pesar a la gente en metálico, pesar a los deportistas en cuántos títulos tienen, en cuántas medallas de oro tienen, por ejemplo. Como decir, el mejor nadador de todos los tiempos es Michael Phelps por la cantidad de medallas de oro que ganó. Y listo, se cierra el debate en los Juegos Olímpicos. Pero ese criterio también deja mucho imponderable y cosas de lado que son parte del deporte también, la emocionalidad, el contexto, los rivales también. Entonces, pues yo no sé de natación, no podría decir que Michael Phelps le ganó puros muertos o no. Obviamente no creo que hayan sido muertos en ningún caso, ningún jugador o ningún deportista que llegue a los Juegos Olímpicos va a ser un muerto en su disciplina. Pero sí, respecto al nivel en el que están. Esto se ve reflejado un poco más en el tenis donde nos tocó ver y la suerte de ser contemporáneos de una época en que teníamos en su prime, factos, como dicen por ahí, en su prime en su mejor momento, a distintos tenistas como Roger Federer, que tenía unos años más que los demás, Andy Murray en ese caso también, que claro, se mete como de refilón en el Big Four, que en el llamado Big Four, que es algo más que nada para la prensa, pero el verdadero Big Three es Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Y hablar de esos tres jugadores es hablar de la competencia más alta y del nivel más alto que probablemente se ha tenido en la historia del tenis. O sea, jugadores de ese nivel compitiendo por años, ver cómo se repartían los Grand Slam entre ellos, ver partidos larguísimos, sumamente tensos. Y fue una pena ver cuando, me acuerdo si no fue 2017, 2016 creo, la final de Wimbledon en que Roger Federer juega contra Djokovic, ese partido que probablemente debió haberlo ganado, y que muchos cuando lo vimos perder contra Novak supimos que ya era la última final de Roger, quien se retira el año que recién pasó.
Pero bueno, ver a Roger era una experiencia y si vamos al criterio objetivo del que estábamos hablando antes, para muchos Roger Federer es el mejor tenista de la historia, es the GOAT, el mejor de todos los tiempos. Pero si usamos el criterio de medir a los deportistas en metálico, en lo que pesan en metálico, claramente no lo es. Ya fue pasado por Rafael Nadal y por Novak Djokovic, por lo menos en lo que son Grand Slam. Ya han habido tenistas mejores que ellos respecto a tener más títulos, a tener, no sé si más victorias, más porcentaje de victorias, etcétera. Y también al analizar a los jugadores fuera de su contexto también tiene esa... Si queremos depurar la discusión hasta llegar a quién es el mejor de todos los tiempos. Entonces, ¿será Roger Federer? ¿Será Novak Djokovic? ¿Será Rafael Nadal? ¿Habrá sido Joe Laver antes? Y vamos metiendo otro en la discusión, o Pete Sampras, no sé. Es algo que se tiene que medir también en su contexto. Y en los contextos que yo creo es que Federer, Nadal y Djokovic fueron los rivales más duros que podían haberles tocado entre sí. ¿Se habrían paseado o habrían llegado al nivel que tuvieron con esa competencia o sin esa competencia? Es difícil saberlo, obviamente, pero sí sabemos que la competencia a los deportistas le hace crecer de manera y su nivel de maneras que son mucho mayores a las que si no lo tuvieran. Es cosa de ver que las mejores ligas del mundo, por ejemplo en fútbol, ahora cambiando a otro deporte, son las ligas que tienen más competencia. Por ejemplo, puede ser la Premier League, es lejos la mejor liga del mundo en este momento. Ahora que está dopada con dinero y otras cosas que podemos conversar. Pero hablando netamente de la convivencia, de la competencia, perdón, es la misma liga la que hace mejor a los equipos. La máxima exigencia te hace mejor la competitividad. Entonces, no sé, puede haber un mejor jugador de todos los tiempos de algo, pero sin competencia yo no sé si habría llegado a ese nivel, o si hubiera sido ganado lo mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de que por muchos años igualamos a jugadores como Cristiano Ronaldo y como Messi, y fuimos viendo cuál era la competencia entre el mejor, y se cerró la competencia de que quizás el mejor delantero de todos los tiempos era o Messi o Cristiano Ronaldo. Cuando estos mismos tienen perfiles diferentes, cuando estos mismos tienen números muy diferentes, pese a los goles que tiene Cristiano Ronaldo en contra de Messi, a la edad que tenía Cristiano Ronaldo, a la que tiene ahora Messi, porque Messi tiene menos años que Cristiano Ronaldo, tenía menos goles que los que tiene Messi ahora, y son cosas que van a ir cambiando. O sea, para mí no hay duda en que Messi es un delantero y un jugador que es mucho más completo y tiene muchas más, y ha sido mucho más trascendental en sus equipos que Cristiano Ronaldo. Es un jugador que tiene estadísticamente incluso estadísticas de locura. Hacer 91 goles en un año es algo que probablemente, a menos que Erling Haaland diga algo en los próximos años, algo que es irrepetible. Pero bueno, respecto a esto del mejor de todos los tiempos, el momento en que Messi gana el Mundial, se acaba ya la discusión para mucha gente sobre su pugna con Cristiano Ronaldo. Pero la abren contra Pelé. Y eso pasa también porque como Messi se asocia mucho al Barcelona, y el Barcelona tiene quizás una agenda de prensa y tiene causa muchas como con anticuerpos, pasa también que mucha gente es anti-Messi también. Y que existe la falacia, que no tengo idea por qué ocurre, de que si tú dices que Messi te encanta, automáticamente tienes que odiar a Cristiano Ronaldo, y eso no es así en ningún caso. Fue una época y quizás ese Real Madrid-Barcelona, esa rivalidad se comió mucha gente en esos años de los 2010-2011, que fue una rivalidad que fue durísima, fue increíble de ver, pero que claro, hizo mella y hizo efecto en muchos jugadores y también en la gente. Y en España en general hay como muchas polémicas, muchas agendas periodísticas también que tienen que ver con eso. Pero entrando al tema del mejor jugador de todos los tiempos, siempre, por lo menos lo que es tenis, ya podemos hablar de los que nombramos. Siendo un deporte individual también, que eso también le da otro atisbo. Es más fácil hablar en el tenis y tratar de comparar jugadores, porque tienes que comparar contextos, épocas, pero no deja de ser un deporte individual. En cambio el fútbol, más encima tienes que ponderar y agregar los equipos que estos jugadores tenían. Entonces todo se hace más complejo. Además que en el fútbol pasa algo, por ejemplo,
que es que siempre los que se ponen a la palestra como los mejores jugadores de todos los tiempos son delanteros. Nunca se agregan a los defensores, poco y nada se agregan a volantes, no sé, más defensivos, de enlace. Siempre es como los 10 o los delanteros, o los goleadores. Y se puede entender un poco por eso, porque lo más valorado es el gol en el fútbol, es lo que te da el triunfo, pero eso le quita peso a otras posiciones que son igual de importantes en la cancha. O sea, el que no te haga los goles también es lo que te da esa solidez y lo que te da el juego de equipo. ¿Cómo comparar juegos de equipo? ¿Cómo comparar colectivos? Eh, en el tema de la discusión de el GOAT, el mejor de todos los tiempos. Entonces, por ahí es más complicado aún, porque más encima se descarta la mayoría de los jugadores, porque la gran mayoría de los jugadores de fútbol no son delanteros. Existen mediocampistas, existen defensas y los arqueros que siempre son sacados de cualquier discusión. Entonces, vamos a tener que decir que el mejor jugador de todos los tiempos tiene que salir de el mejor delantero de todos los tiempos. Vamos a terminar diciendo, vamos a empezar a desgranar esta discusión y reducir todo a el mejor delantero de tal época, o el mejor volante de tal época, o el mejor defensa de tal época, o portero y así. Y como un deporte colectivo se hace muy, muy complejo. Incluso también dividir en cuál es el mejor equipo de todos los tiempos. Pero esas discusiones son entretenidas, pero más que entretenidas, yo creo que no permite sacar muchas conclusiones, porque hay muchos intangibles que están dentro de esto, en especial en los deportes colectivos. Y en los deportes colectivos, otra discusión del GOAT, tirando factos de todos los tiempos, sería en el básquetbol, pero más que nada en el básquetbol sería en la NBA. ¿Quién es el mejor jugador de la NBA o de básquetbol, por así decirlo, ya que es la liga más competitiva del mundo durante mucho tiempo? Siempre sale a la palestra Michael Jordan, LeBron James últimamente. Y claro, ahí el básquetbol, como es un deporte más, de cierta forma, que tiene obviamente menos roles y posiciones que el fútbol por una cuestión numérica, que es que son 5 jugadores en vez de 11, te da un poco más para comparar jugadores, pero aún así tienes variantes de pivote, de ala pivot, de por ahí de base, de point guard, pero siempre termina la conversación en Michael Jordan, LeBron James. Y aún así, son jugadores que hay que analizarlos también en su contexto. O sea, el físico de LeBron James es una cosa que, si hubiera estado en la época de los 90, los 80, habría hecho destrozos, no sé si igual o más grandes que Michael Jordan. Pero es que los físicos no eran los mismos también. La alimentación, la ciencia, el deporte no había existido. Y quizás no habría habido un LeBron James sin un Michael Jordan probablemente, o un Kobe Bryant, por así decirlo. ¿Por qué? Porque marca la historia. Entonces, yo creo que hacer un análisis de los GOAT, los mejores de todos los tiempos, por lo menos en deportes colectivos, se me hace una discusión poco fructífera, entretenida, pero que nos saca muchas conclusiones. Yo creo que esa por lo menos es mi verdad. Por otro lado, los deportes individuales creo que sí es más fácil y sí podría tener más sentido sacar esto. Y que siempre sea algo analizado más que nada por especialistas, porque hay deportes que, obviamente hay jugadores que, perdón, no deportes, jugadores que sacan más y levantan más las pasiones de las personas. Por su forma de hacer las cosas, etcétera. Hay otros que no son tan vistosos. Por ahí, por ejemplo, Novak Djokovic no tiene tanta fanbase o tanta fama como Nadal y menos que Federer. Pero eso tiene que ver más que nada con el estilo de juego, con el show. Pero quizás su forma de jugar es la más efectiva. Y eso es lo que lo hace complejo. Pero yo creo que todos tenemos que quemarnos en un momento, decir cuál es nuestro GOAT en algunas cosas. Entonces, por lo menos, o por ejemplo, vamos más allá, vamos en Fórmula 1. Fórmula 1 tiene otro imponderable que es así como en el fútbol, en el básquetbol, es tu equipo. Otra cosa que hace más difícil la medición es el auto que tú tienes. Por ejemplo, muchos dicen que es Juan Manuel Fangio. O por ejemplo, medir que el mejor de la historia fue Schumacher, no sé cómo se pronuncia, en fin, o Lewis Hamilton. ¿Cómo saber cuál es el mejor? Uno puede decir, no, pero es que Hamilton ganó una vez McLaren y todas las demás en un Mercedes que dominaba todo.
Y claro, ahora empezar a ponderar el auto hace también que se empiece a dudar y se empiece como a rodear de ciertas cosas el contexto de quién es el GOAT, que hacen más complicado, digamos, la discusión y la hacen un poco menos fructífera. Pero yo creo que hay que reducir estos deportes individuales. Si a mí me preguntaran, y yo creo que este es el momento ya de mojarse, ya cerrando el podcast, porque no quiero que este podcast sea por lo menos muy largo respecto a temas tan particulares. Quizás después van a haber otros temas que se van a alargar más, en especial cuando hayan invitados, cosas así, porque obviamente la idea de este podcast es que se vaya abriendo y este es un podcast de apertura, como de romper un poco el cerrojo y de salir al aire finalmente, que es lo importante, salir al internet. Pero yo creo que ya es el momento de mojarse y el momento de decir quién es mi GOAT, poniendo en cuenta ya todo lo que dije, que para mí solamente una discusión que podría ser fructífera en deportes que son individuales y que en deportes colectivos prefiero hablar de mejores equipos, más que mejores jugadores, a menos que hablemos de los mejores en sus posiciones. Ahora, llevando la contraria completamente a todo lo que dije, para mí el GOAT fútbol es Lionel Messi. Yo soy un mesista desde hace muchos años, desde que era más complejo serlo que ahora, desde que no tenía mundiales, que se hablaba de pecho frío, etcétera. Para mí Messi es lejos el mejor jugador que yo he visto, por lo menos, y si me pongo a compararlo en otras estadísticas, en otras formas de ser y escuchando a gente que sabe mucho de fútbol, creo que Messi es un talento más que generacional, un talento que es un cohete que pasa por todos los lugares donde ha jugado y ha hecho diferencia y el jugador más desequilibrante de la historia. El delantero más desequilibrante de la historia, yo creo que no tengo duda de eso. Yo lo que he visto de Maradona, etcétera, obviamente me parecen jugadores que son increíbles. Uno nunca va a negar que Pelé y Maradona debieron haber sido increíbles en su época, pero creo que no hay nada como Messi. Creo que no hay ningún jugador que pueda compararse en lo decisivo que es Lionel Messi. Ahora, respecto al tenis, respecto a lo que estaba hablando, para mi forma de ver el tenis, yo creo que el GOAT del tenis, yo creo que va a terminar siendo Novak Djokovic. Por lo difícil que se hace enfrentársele a jugadores de distintas generaciones. Porque va cambiando el estilo del tenis, pero Djokovic sigue ganando, se adapta. Creo que es el jugador que más se adapta a los cambios, que más se adapta a los contextos. Creo que si es por gustos personales, para mí me gusta más Nadal, me gusta mucho Federer, pero creo que el mejor de todos los tiempos para mí va a terminar siendo, creo que no lo es, pero va a terminar siendo, ya con el diario del lunes, va a ser Novak Djokovic. Creo que es el que mejor se adapta a diferentes situaciones y que es uno de los jugadores más cerebrales y más estrategas que podéis ver en la cancha y que podéis ver en el deporte. Hablando de otro deporte, hablando de básquetbol, y la canción que hizo la introducción de este podcast, que hablaba de los Chicago Bulls de los 90, que hablaba de Michael Jordan en ese documental de Netflix, The Last Dance, que todo el mundo debería ver porque es increíble. Yo creo que Michael Jordan es un antes y un después en la NBA, es un antes y un después quizá en el deporte también, en lo que son las figuras mundiales, lo que son los icons, los íconos en general. Y creo que Michael Jordan es el jugador, el GOAT del básquetbol y que es el jugador más importante y más trascendente de básquetbol porque lo reinventa, porque le da un salto adelante, algo que tiene que ver mucho con la cultura estadounidense, con el marketing también, sí, pero creo que lo que hizo Michael Jordan es increíble porque además sí respondía en la cancha, no era solo marketing obviamente. Michael Jordan jugó 6 finales y ganó las 6, creo que como decía Shaquille O'Neal, puntos, o sea, jugó 6 finales, ganó las 6, no se ha visto nada así. O sea, la forma de ser decisivo, de ser importante para su equipo, no tiene comparación. Y en otros deportes, ¿quién es el GOAT o no? Bueno, yo lo voy a dejar abierto. Voy a dejar abierta esa pregunta por si quiero responderla posteriormente. A ver si esto tiene un capítulo de pensamiento extendido sobre los mejores jugadores. Pero en conclusión, lo que yo quería decir con este podcast es básicamente que es una discusión fructífera si es en deportes individuales. Y en deportes colectivos hay que hacer más subdivisiones y divisiones de esto. Si no, como que
pierde un poco el tono de quién es el GOAT, como que no hay un GOAT. Quizás en artes marciales mixtas, en boxeo, ahí tiene más sentido un poco decir quién es el mejor de todos los tiempos. Pero tener cuidado con los criterios tan de pesar por lo que han ganado en metálico los jugadores. Creo que hay que analizarlo según su contexto y según la trascendencia que tuvieron para ese deporte, para ese momento. También un poco su relación con el entorno. Todo eso mezcla. Todo eso hace que la gente se enamore del deporte y se enamore también de los deportistas. Así que hasta acá dejamos este primer podcast. Vamos a probar cómo vamos con esta duración, con este formato. Si es que me hace hablar muy rápido, tener que reducirlo justo a esos 20 y tantos minutitos que me pueden dar de su atención. Vamos también a probar un pensamiento extendido. Vamos a probar hacer con invitados, con más gente. La idea es hablar de deporte, de libros, de un montón de cosas. Y hacer todo eso en el contexto de una conversación tranquila, de una conversación que le dé a la gente que pensar y de qué compartir. No una conversación tampoco, quizá hay temas que van a ser más densos, sí. Pero dar todo esto en un contexto de una simple conversación en el que tú te puedas sentir parte de alguna manera, en el que tú puedas escuchar a una persona que le gusta hablar de sus cosas, que le gusta transmitirte lo que le gusta. Y es simplemente eso. Yo hago esto porque me gusta y lo voy a seguir haciendo. Espero hacerlo de la forma lo más constante posible porque lo ideal es que la gente diga, oye, sí o sí sé que va a subir un capítulo nuevo hoy día. Puede que no me guste el tema, pero la idea es estar al final. Eso, estar, acompañar, entretener. Si tienen alguna sugerencia o algo así. Prontamente van a estar las redes sociales de este podcast, que yo quiero reducirlo a lo menos. Si va a haber una red social, va a haber una. Y eso va a ser lo oficial y no va a haber más. No, no quiero llenarme de redes sociales o empezar a hacer TikToks y cosas así. La idea no es esa. La idea es que esté en Spotify. Si lo subo a otra parte, a otra plataforma, bien. Pero la red social oficial donde puedo recibir sus comentarios y cosas así va a estar colgada también de la descripción de Spotify. Pero va a ser esa, va a ser una. Y la idea es eso. Se vienen hartas cosas. Y como dicen, se vienen cositas. Así que ahí nos estamos hablando. Que tengan un muy buen día, noche, a la hora que sea que me estén escuchando. Saluditos.